Muchas gracias, buen día. Es un placer para mí estar acá, un honor. Muchísimas gracias en primer lugar a las autoridades de Maizar por la invitación y en particular al ingeniero Martín Fraguío por sus amables gestiones e invitación. Como bien dijo la embajadora Di Giovan, bueno, yo tuve el honor de representar a la Argentina junto con el resto, obviamente, de la delegación argentina en la conferencia de París y en particular en las negociaciones sobre comercio y cambio climático. En representación de la Argentina defendimos el interés nacional, también incluyendo el tema de agricultura y cambio climático. En ese contexto, la relación entre agricultura y cambio climático estuvo en el centro de los debates y fue central para nuestro país y para la delegación argentina este tema. Lo defendimos todos los miembros de la delegación, pero en particular tuve el honor de representar, particularmente de estar siguiendo este tema como punto central de las instrucciones, ¿no?, de la delegación argentina. En ese contexto, bueno, Gloria Báez hizo un excelente resumen de los resultados del Acuerdo de París en Agricultura y Cambio Climático, pero me gustaría destacar 4 logros fundamentales de la Argentina en esta conferencia, en particular en el Acuerdo de París, que se culminó en diciembre de 2015. La Argentina lo firmó ya el 22 de abril de 2016 en Nueva York. Nuestra canciller Susana Malcorra lo firmó y la Argentina se encuentra comprometida con su ratificación en la actualidad. En ese contexto logramos 4 cuestiones fundamentales en el tema de agricultura y cambio climático en París. En primer lugar, se alcanzó en el preámbulo un lenguaje que cubre los intereses nacionales en el sentido de que se destaca la prioridad de salvaguardar la seguridad alimentaria y poner fin al hambre, indicando la particular vulnerabilidad de la agricultura a los efectos adversos del cambio climático. Como verán, este párrafo reconoce la urgencia de la adaptación de la agricultura a los impactos del cambio climático, sean sequías, inundaciones, desastres naturales, y también la urgencia de poner fin al hambre. Esto en consonancia con la Agenda 2030, ¿sí?, y la negociación que tuvo lugar el año pasado también en Nueva York respecto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los que fueron también adoptados en septiembre de 2015 por consenso por las Naciones Unidas. Este primer logro se complementa con el segundo, en la parte operativa ya del acuerdo, de cómo el acuerdo, o sea, la provisión y la disposición en el objetivo, no va a amenazar a la producción de alimentos. Esto es central, porque implica que la prioridad central sigue siendo la producción de alimentos. ¿Y esto en qué contexto? En un contexto en que la FAO indica que para 2050 la producción de alimentos deberá aumentar un 60% para aumentar una población mundial creciente de alrededor de 9.000 millones de personas para ese año. En el contexto también, no solamente el desafío de alimentar una población mundial creciente, sino del desafío de hacer frente a los impactos adversos del cambio climático para el sector agropecuario, que es el más vulnerable a estos impactos. En tercer lugar, ¿qué logramos? En los borradores anteriores, que negociamos todo el año, pues esto fue un proceso arduo de negociación, largo, de reuniones preparatorias, no es que se empezó el trabajo en París, esto venía de años atrás, desde la adopción del mandato de la plataforma de Durban en 2011, se negociaron muchísimos borradores y en todos los borradores aparecían propuestas de ciertos países desarrollados para incluir al sector suelos y agricultura solamente desde el punto de vista de la mitigación, es decir, de reducir emisiones, cuando no había estas mismas propuestas para los sectores más contaminantes a nivel global, como ser la energía o la industria. Eran solo para el sector de suelos y también para el sector de transporte aéreo y marítimo internacional. Estas propuestas defendidas por los países desarrollados solamente para mitigación y para mecanismos de mercado, básicamente, fueron rechazadas por el G77 más China. El G77 más China, cabe aclarar que son los 134 países en desarrollo al cual también a este grupo pertenece la Argentina.
rechazaron este enfoque sectorial en el acuerdo de predeterminaciones justamente sectoriales en los sectores más sensibles para los países en desarrollo, como ser la agricultura y el sector del transporte aéreo y marítimo internacional. ¿Y sobre qué base? Sobre las bases de que no son los principales contaminantes, sino que si se incluía un sector, también deberían incluirse sectores como la energía o la industria, ¿sí?, que son más contaminantes a nivel global. Y además, siendo estos sectores los fundamentales para el desarrollo económico y social y para la erradicación de la pobreza y para el desarrollo rural en los países en desarrollo. Y siendo parte fundamental, obviamente, de la matriz económica de estos países. Por lo cual, al final, ¿a qué llegamos después de 2 semanas arduas de negociación, día y noche, sin parar en estos temas, y donde muchos países desarrollados estaban a la ofensiva de incluir sí o sí inclusiones sectoriales de mitigación en el sector de suelos y agricultura? Al final todas estas referencias se eliminaron del texto la última noche, creo que esto fue la última madrugada, ya en la extensión de la Conferencia de París, más allá de las 2 semanas, y logramos sacar este enfoque sectorial y que todas las contribuciones determinadas a nivel nacional que habrá que presentar, ¿sí?, todos los países, como bien explicó la embajadora Kelly, a partir de 2021, cada 5 años, cada país determine en qué sector las va a realizar y de qué manera las va a realizar de manera nacional. O sea, un enfoque determinado a nivel nacional sin imposiciones sectoriales, de decir que de tal manera hay que presentar la agricultura con tal metodología y que sí o sí la agricultura tiene que ser incluida de determinada forma. Cuarto logro logrado por Argentina, pero junto con todo el G77 más China, hay que decirlo, en este tema en agricultura, coordinó el G77 más China, como lo venía haciendo hace varios años Egipto, con una excelente coordinación y liderazgo, pero junto con la participación activa, vamos a decir, de Argentina, Brasil, Uruguay, India, China y el grupo africano, entre otros. Estos logros se lograron primero, obviamente, a partir de una coordinación nacional, no solamente a nivel de los organismos nacionales competentes que participaron activamente en la formulación de la posición nacional, sino también de esta coordinación público-privada de la cual se habló anteriormente y que sin ese apoyo no hubiera sido posible. Incluso el sector privado estuvo presente en París y hizo un rol muy relevante en términos de los contactos con los otros sectores privados de la región en particular. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay también trabajaron mancomunadamente para lograr estos resultados, teniendo en cuenta nuestras características agropecuarias similares y nuestros intereses similares también en el sector. Esto es fundamental, continuarlo, lo estamos haciendo, promoviendo desde la Cancillería y también el contacto con todos los países en desarrollo. Y no solamente a nivel del sector público, que es lo que nos cabe a nosotros, pero también incentivamos que nuestros sectores privados se contacten permanentemente. Bueno, me quedé con el cuarto logro. El cuarto logro es que se logró crear en París un foro permanente para tratar las consecuencias económicas y sociales negativas de las medidas de respuesta sobre los países en desarrollo. ¿Y por qué lo menciono? Si bien esto no es específicamente agrícola, pero esto se relaciona con tener un espacio permanente bajo la Convención para tratar temas de medidas unilaterales como ser la huella de carbono que se mencionó hoy acá, o la huella ambiental que lo mencionó el GPS, que está desarrollando de manera unilateral la Unión Europea, entre otras medidas, tener ese espacio donde podamos como países en desarrollo expresar preocupaciones sobre las bases científicas de estas medidas, sobre su consistencia con los principios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, pero también con los principios de la OMC. Porque si hay algo que hay que hacer es el apoyo mutuo entre el régimen comercial de la OMC y también el régimen de cambio climático de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y que todas las medidas que se tomen estén basadas en evidencia científica, en estándares negociados a nivel multilateral, que estén con partes interesadas y también que sean consistentes con las reglas del sistema multilateral, no solo de comercio, sino también de los regímenes de los acuerdos multilaterales de medio ambiente. En ese contexto, quiero pasar a contarles brevemente la experiencia también respecto de los trabajos futuros, o sea, los desafíos que tenemos frente al trabajo futuro de la Convención.
Porque en París, si bien comenzamos este camino, o sea, y logramos éxitos, el trabajo recién comienza y la coordinación público-privada es necesaria continuarla, en el sentido de que también en París y en su decisión complementaria, la 1CP21, que mencionó la embajadora Kelly, tiene una hoja de ruta para los detalles técnicos de implementación del acuerdo, en términos de adaptación, mitigación, financiamiento, tecnología y transparencia. Esta hoja de ruta y implementación es clave porque a partir de ahora estamos negociando en el contexto de la Convención todos los detalles operativos del acuerdo. Y en esto entran las orientaciones adicionales para las contribuciones nacionalmente determinadas que los países van a tener que presentar a partir de la entrada en vigor cada 5 años del acuerdo. Estas orientaciones adicionales podrían incluir metodologías tanto de emisiones como de absorciones de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entre estas metodologías podría haber insistencia por parte de los países desarrollados de incluir metodologías específicas para el sector agropecuario y el sector suelos. Lo hemos visto, ha pasado hasta París, lo estamos viendo ahora. Esto va a suceder, tenemos que prepararnos internamente para desarrollar las metodologías que mejor reflejen las condiciones nacionales, locales y regionales de la producción agropecuaria argentina. Y que también tengan en cuenta las diferencias entre los sistemas agropecuarios y las equivalencias, no la imposición de un sistema único que podría no reflejar nuestros propios contextos nacionales. Por eso se hace necesario seguir estos trabajos dentro de la Convención, dentro del Grupo de Trabajo Especial del Acuerdo de París, y no solamente este trabajo, sino también ver cómo se van a hacer efectivos los medios de implementación en términos de tecnología, financiamiento y creación de capacidades que están abarcadas por el Acuerdo de París, pero también hay un compromiso de los países desarrollados de movilizar 100.000 millones de dólares a 2020 para realizar acciones climáticas en los países en desarrollo. Este compromiso que entró en la decisión complementaria, pero también en el acuerdo de manera general, es necesario seguirlo para asegurar que nuestras acciones nacionales, tanto en adaptación como mitigación, estén debidamente financiadas y con tecnologías de punta desde los países desarrollados a los países en desarrollo. También cabe destacar en términos de trabajo futuros y muy brevemente por los tiempos que en el órgano subsidiario de asesoramiento científico y tecnológico de la Convención, el SAPSTA, también hay trabajos relacionados con la agricultura que estamos siguiendo muy de cerca desde la Argentina con todos los países de la región y con todo el G77 más China, y en los que la discusión, el consenso ha pasado por tratar el tema desde el punto de vista de la adaptación de los efectos adversos del cambio climático del sector agropecuario. O sea, el tema, la urgencia claramente es la vulnerabilidad del sector frente a estos impactos y cómo asegurar la seguridad alimentaria mundial en un contexto de una población mundial creciente. Hemos trabajado allí desde 2012 en diversos talleres y estamos preparados para ir a la próxima COP22 Marrakech, que es del 7 al 18 de noviembre en Marruecos, para seguir defendiendo esta línea y esta urgencia en términos de adaptación. Todo ello no quiero dejar de mencionar, porque algunos aquí de los panelistas lo han hecho, otros foros. Obviamente me estoy dedicando al foro primario, como es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Pero ello no implica que haya otros foros de relevancia, como la FAO, también la OMC, pero desde el punto de vista de comercio y medio ambiente, ¿sí? Donde hay 2 comités negociando temas específicos de estas cuestiones. Y también no quiero dejar de mencionar la Alianza Global de Investigación en Gases de Efecto Invernadero del sector agropecuario como una oportunidad para la Argentina para crear más capacidades en términos de investigación en agricultura y cambio climático. Es una iniciativa voluntaria fundada formalmente en 2011. La Argentina es miembro fundador junto con Nueva Zelanda, Estados Unidos, Brasil, Uruguay, entre otros. Y hay muchas oportunidades de cooperación bilateral en esta alianza y para generar datos propios y estadísticas y conocimientos a nivel nacional con una fuerte participación, en este caso, del Ministerio de Agriindustria y del INTA y también de Ambiente. En ese sentido, para concluir, veo que estamos medio pasados de tiempo y obviamente a disposición para preguntas o comentarios incluso luego.
Me gustaría simplemente mencionar que el cambio climático resulta uno de los retos más acuciantes de la comunidad internacional, en tanto deberán producirse más alimentos para una población mundial creciente en condiciones climáticamente diferentes. En ese contexto, la Argentina se encuentra comprometida con proseguir las negociaciones multilaterales en este tema, defender y apoyar el Acuerdo de París y en este contexto contribuir a la promoción de una agricultura sostenible en sus pilares económico, social y ambiental, también la contribución a la seguridad alimentaria y el fortalecimiento de las capacidades nacionales y la cooperación internacional para el desarrollo y transferencia de tecnologías que redundan en una mejora de la capacidad adaptativa y la eficiencia de los sistemas productivos. Para ello, obviamente, estamos a disposición y creemos fundamental continuar con la cooperación público-privada, con la coordinación también a nivel de los países de la región, en particular Brasil, Uruguay y Paraguay, como lo hemos venido haciendo y lo vamos a seguir haciendo, y también creemos fundamental responder a los nuevos desafíos y oportunidades que nos ofrece la comunidad internacional en términos de valor agregado, demostrar la sustentabilidad de la agricultura argentina con datos propios, con mediciones propias que hace falta realizar en el sentido de reflejar de la mejor manera nuestras condiciones nacionales y que nuestra agricultura es sustentable y que utiliza tecnología de punto y también desde el punto de vista que protege el medio ambiente y mostrar esto a nivel internacional a fin de ganar competitividad y también promover nuestras exportaciones. Y por último, la embajadora Di Giovan creo que tiene un complemento a esto en términos de los trabajos futuros. Muchísimas gracias. Amigos, el cambio climático es muy importante y hablamos de desarrollar nuestros propios métodos de evaluación de emisiones y nuestra propia fórmula de agricultura sustentable. Pero por favor, piensen también que la Argentina se debe elaborar sus propios reglamentos de sanidad, calidad, trazabilidad y control que demuestren que la Argentina es un país de excelencia en la producción de alimentos. Tenemos un grave desafío por delante. Hagamos nuestros propios estándares, elaboremos nuestros propios estándares de sanidad, calidad, impacto ambiental, sustentabilidad, buenas prácticas, porque recuerden, los que no tienen estrategias son objeto de la estrategia de los otros. No nos resignemos a ser un capítulo de la estrategia de otros países, grandes países o países emergentes. La canciller Malcorra ha proclamado la Cancillería una Cancillería de puertas abiertas y nos consta que es así. Acérquense, hagan propuestas, estimúlennos para que podamos tener todas las garantías, los reglamentos y los estándares que demuestren que la Argentina es un país de excelencia en materia alimentaria. Gracias.